Ahí estamos en vivo. Y este que es el de... Ahí estamos. Impecable. Estamos en vivo por Instagram y por LinkedIn. Así que bueno. Bueno, extraordinaria tecnología, así que te felicito Sí, por los avances en la materia. gracias, Muy Damián. moderno, muy Bien. moderno. Te agradezco, Damián, por tu tiempo, bueno, por respeto, como te decía, por respeto a vos, por respeto al tiempo que tenemos todos los que estamos hoy acá. Vamos a alargar este segundo episodio de Realty Talks, Dale, un vivo de una charla de colegas sobre desarrollo inmobiliario, un poco por supuesto. con interrogantes que tenemos todos los desarrolladores. Primero, bueno, quiero presentarte, estamos con Damián Tabacman, presidente de la Cámara de Empresarios Desarrolladores Urbanos, desarrollador de renombre y conocido por todo el ambiente. Quiero agradecerte, Damián, que puedas participar hoy con nosotros en esta charla. Gracias, Juan Bueno, Pablo. quiero preguntarte primero, empecemos, ¿qué expectativas tenés qué expectativas y qué oportunidades ves en este 2025 que está ya empezado, que ya está largando? Mira, en términos generales, yo percibo, siento y confío en un clima de optimismo respecto del devenir de la macroeconomía, de la política gubernamental, del rumbo político también que está tomando el gobierno actual, de las medidas que viene adoptando, que me parece que tienen altísimas chances, porque la certeza no existe, pero altísimas chances de lograr que nuestro país se normalice y deje de tener los altibajos y el altísimo grado de anormalidad que durante tantos años supimos tener, ¿verdad? Décadas y décadas de tener el récord Guinness internacional y planetario en inflación, en volatilidad, en riesgo país. Bueno, hemos entrado en la senda de normalizarnos. De ninguna manera diría que el país está normalizado, porque por supuesto que algo que estaba tan patas para arriba, es imposible que en un plazo tan corto como el que hemos transcurrido hasta ahora lleguemos a esto que uno podría llamar normalidad, que no lo es todavía, pero sí está lleno de señales que nos permiten pensar que la senda y el rumbo va en ese camino y es el rumbo correcto y es la hipótesis a partir de la cual, bueno, yo mismo y el grupo de gente que me rodea, sobre todo en el ámbito del desarrollo inmobiliario, adopta y toma decisiones, ¿verdad? Pensando que el Sí. camino hacia la normalización de la economía argentina, con todo lo que eso conlleva, está ya demarcado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, correcto, correcto. ¿Y qué oportunidades te parece que aparecen en el mercado? Más allá de, digo, para los desarrolladores, porque vemos un mercado inmobiliario que está creciendo en base a los créditos, donde el usuario, el usado, perdón, tomó un dinamismo que no teníamos claramente hace meses. eh, en el ámbito del desarrollo, ¿qué estás viendo como oportunidad? En el ámbito del desarrollo, más allá de esta descripción genérica que acabo de resumir, la situación del día a día de los desarrollos inmobiliarios tiene una gran cantidad de dificultades, de las cuales eventualmente, por supuesto, emergen oportunidades, pero si me permitís, empezaría por resumir sintéticamente lo que toda la gente del ambiente sabe en materia de dificultades o desafíos que este momento trae. Y el primero tiene que ver con que, en términos generales, la Argentina se encareció muy significativamente, nos hemos vuelto un país que hasta el gobierno anterior se llenaba de turistas brasileros y los hoteles estaban hasta las manos, y también de uruguayos que venían los fines de semana a aprovechar que los restaurantes eran regalados, y lo mismo en Mendoza con los chilenos o en Clorinda con los paraguayos, ¿verdad? A tener exactamente lo contrario, y unas vacaciones terminándose que nos encontró con un montón de argentinos yendo a Al Brasil, que exterior. parece regalado respecto de un país que se ha vuelto casi, casi de un día para otro
carísimo en dólares, ¿verdad? Y eso claramente genera un montón de problemas en un montón de ámbitos, pero muy en particular en nuestro sector. Es un problema que hay que abordar con mucho cuidado porque es una situación problemática por varias razones. La primera es por el cambio tan abrupto, tan fuerte hacia el incremento de costos, y la segunda es porque se ha vuelto muy difícil en los últimos meses trasladar el aumento de costos a precios, ¿verdad? Sobre todo en desarrollos inmobiliarios. Y eso tiene un montón de facetas a la hora de hacer como sintonía fina en esta cuestión. Una primera dificultad es que efectivamente cuando pongo precio a lo que estoy construyendo, me cuesta mucho que el mercado reconozca el aumento de costos y eso pueda trasladarlo a precios, pero adicionalmente, y un poco peor aún, en la circunstancia no tanto de lo que no vendí todavía y me cuesta trasladarlo a precio, un poco más grave y más problemático aún es aquello que sí vendí, ¿verdad? Con la estructura de costos del escenario anterior que tan abruptamente cambió, y que tan abruptamente se encareció, y eso lo hace un poco más difícil, ¿verdad? Hay desarrolladores que han vendido mucho con la estructura de costos anteriores, y que hoy están pasándola bastante mal. Y bueno, esta es la realidad que tenemos que afrontar, ¿verdad? En la Argentina yo te diría que básicamente todo cuesta, en resumidas cuentas, el doble en dólares, desde un agua mineral hasta incluso, aunque no lleguen a fin de mes, el salario de los jubilados, ¿no? O sea, los jubilados que no llegan a fin de mes es un dato, pero en dólares cobran el doble que el año pasado. Por supuesto que también tienen que gastar el doble, con lo cual no llegan a fin de mes, pero ganan el doble que con el gobierno anterior, mientras que el metro cuadrado es uno de los escasísimos sectores que no ha reflejado esta duplicación de valores en términos de dólares. Y tu casa y mi casa, te diría que a grandes rasgos valen igual que durante la última etapa del gobierno de Alberto Fernández, en dólares, y no solamente la tuya y la mía, sino la de todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Y cuando vos tenés una industria en la cual los costos se duplicaron, y es una industria que no tiene márgenes súper holgados, ¿verdad? Y los precios no acompañaron, bueno, nos encontramos con problemáticas que debemos afrontar, y esa es la agenda del día a día de un desarrollador inmobiliario. El, por primera vez en años, trabajar con mucho foco en la problemática de los costos, ¿verdad? O sea, cuando Sí. teníamos una inflación muy alta, la verdad que el trabajar en serio en los costos era una tarea que tendía a sonar más o menos inútil, no porque fuera inútil trabajar sobre los costos, sino porque con una inflación del 20% mensual o más, era imposible saber cuánto costaban las cosas, con lo cual, si era imposible saber cuánto costaban las cosas, trabajar en detalle sobre los costos parecía como inútil, porque era hasta Ujú. imposible medirlo, ¿verdad? No sé si uno hace un poquito de memoria, y había una época sobre fines del gobierno anterior que cuando ibas a un bar y pedías un café, no tenías ni idea de cuánto costaba el café una semana respecto de la otra, porque teníamos una inflación que realmente era una locura, ¿verdad? Y hoy por hoy, bueno, hay que tomar cartas en el asunto, hay que sacarle la punta al lápiz y hay que trabajar a full sobre los costos, entre otras cosas, por ejemplo, nosotros, en esta angustia de tratar de bajar costos en la Cámara, hemos decidido ir a China, ¿verdad? A ver cuánto cuestan los materiales de construcción en la China, ¿no? Porque por supuesto podemos mirarlo por internet, o podemos comprarle a algún importador, o podemos mandar a alguno a que vaya a ver cuánto vale y nos lo traiga, pero la problemática de costos se ha vuelto tan acuciante que finalmente vamos nosotros. O sea, vamos nosotros porque es, o sea, no hay margen de maniobra. Entonces, claro, los importadores te dicen, bueno, tenés que saber que no es tan fácil, que tenés que aprender, ¿no? Que yo te lo hago y te cobro por hacerlo porque sé cómo se hace. Pero bueno, es tan grave la problemática del aumento de costo que finalmente igual vamos nosotros a mirar. Después cada uno decidirá si se anima o no a comprarle a un chino, mandarle la plata a un chino, bueno, yo qué sé, con toda la dificultad que implicará la importación, que tiene su propia problemática y exige su propio know-how, como toda la cosa de la vida.
Pero te quiero decir, la cuestión de trabajar sobre los costos es un gran capítulo en el que estamos trabajando. El otro capítulo en el que estamos trabajando, por supuesto, ahora te acabo de hablar de materiales, pero también de la mano de obra, ¿verdad? O sea, durante décadas en Argentina la agenda de la productividad era una agenda que nos era ajena, ¿verdad? Porque, bueno, pues de vuelta, porque en realidad optimizar el personal necesario para poder edificar un metro cuadrado, cuando el salario de la gente era el más barato del planeta, bueno, no era tampoco tan acuciante. Y hoy los salarios argentinos pesan un montón medidos en dólares, con lo cual el ser productivo, el ser eficiente, el no tener en la obra personal u operarios que no agregan valor o que hacen mal su tarea o que no están preparados para hacer la tarea, finalmente me pesa un montón respecto de la rentabilidad de los proyectos. Entonces también estamos trabajando muchísimo en ese capítulo, ni hablar del capítulo financiamiento, ¿verdad? Y ahí hay un universo, hay un mundo, yendo como de atrás para adelante. Los países normales, la Argentina todavía no es un país normal, como lo decíamos al principio, pero los países normales financian los proyectos con una fuerte participación de los bancos, ¿verdad? O sea, los Ujú. bancos son un actor clave en el financiamiento de nuestra industria en casi todo el planeta, menos en Argentina, exagerando un poquito, ¿verdad? Bueno, porque seguimos siendo todavía especialmente anormales. Pero te quiero decir, ¿cómo compra un departamento un taxista en Uruguay? Va a la sucursal del banco y saca un préstamo hipotecario a 20 años, ¿no? Y esto Sí, pasa también en Paraguay, pasa también en Bolivia, pasa también en Chile, pasa también en Tokio y bueno, en Argentina recién de a poquito eso está apareciendo, ni hablar de cómo se financia la construcción, cómo hace un desarrollador inmobiliario para financiar la construcción en Uruguay, en Paraguay o en Miami. Va a un banco y saca un préstamo, ¿verdad? Para financiar la obra, que lo devolverá con las ventas que haga a los compradores, que a su vez pagarán o comprarán y pagarán su departamento con créditos a 20 años. Bueno, estamos empezando a acercarnos, a acercar dos mundos que durante décadas estuvieron completamente divorciados, que es el sistema financiero e ujú, incluso el mercado de capitales respecto del desarrollo inmobiliario. Estamos empezando a acercarnos, es paulatino, es un proceso, no es de un día para otro, no hay que juntar dos mundos que son completamente ajenos y hay que lograr que puedan de a poco ir armonizando. De vuelta, desde la Cámara sobre todo, también hacemos una tarea ahí muy importante en ambos sentidos, en acercarnos a los bancos y en hacer que los bancos quieran y tengan vocación y apertura sí. mental para acercarse al mundo del desarrollo. Bueno, en fin, hay como una serie de complejidades que nosotros como desarrolladores tenemos que recorrer. Y si vos me preguntás dónde están las oportunidades, mira, yo te diría que en este contexto hay como dos universos de oportunidades, ¿no? La más obvia, la que está aprovechando el inversor de a pie, la que hoy está capturando y capitalizando el que tiene algún ahorro guardado debajo del colchón. ¿Qué hace ese señor? Compra departamentos usados, ¿verdad? ¿Qué hace ese señor? Compra departamentos. ¿Por qué compra departamentos usados? Bueno, por, por supuesto que no es seguro que eso sea un gran negocio, pero hay muchos indicios que permiten pensar que hoy comprar un departamento usado es una buena idea. ¿Cuáles son los indicios? De vuelta, si las acciones argentinas entre que se duplicaron y se triplicaron, si los bonos argentinos en dólares, si los bonos argentinos entre que se duplicaron y se triplicaron, si el agua mineral en dólares se duplicó, si el salario promedio del argentino en dólares se duplicó, y si el metro cuadrado subió un 5%, bueno, no es seguro que el metro cuadrado también vaya a subir, pero hay muchos indicios que permiten pensar que tiene mucho sentido pensar que efectivamente el metro cuadrado de tu casa o de mi casa, si alguien me lo comprara y si yo lo pusiera en venta, efectivamente tiene mucho más chance de subir que de mantenerse igual precio o de bajar.
Más aún teniendo en cuenta dos o tres variables adicionales que son, en primer lugar, el costo de fabricar de vuelta un metro cuadrado. Si yo lo compro al mismo precio que estaba en la época del gobierno de Alberto Fernández, el costo del hacerlo de vuelta es el doble. Con lo cual, Y, bueno, ahí tengo un indicio adicional que también hay serias chances, esto que llamamos técnicamente el costo de reposición, ¿verdad? El hacerlo de vuelta es el doble, con lo cual hay muchas chances que efectivamente suba. Y a eso adicionalmente se le suman dos factores más. En primer lugar, el crédito hipotecario. El crédito hipotecario por ahora solo alcanza a los usados, entonces alguien puede comprar un departamento usado a un precio que no tiene nada que ver con el costo de construcción ni con el valor de reposición. Porque no han subido de precio y adicionalmente el banco te presta el 70% de lo que vale, entonces tenés un incentivo adicional a comprar, que es que hay oferta de créditos hipotecarios y algunos bancos incluso, por ejemplo el Banco Nación, con tasas especialmente atractivas, ¿no? Con tasas que hasta Banco Nacional en particular, hasta sorprenden lo baja que son, que están más o menos al 5% anual. La verdad que es una tasa más inflación, naturalmente, pero es una tasa que hoy en Estados Unidos vale el 6 un préstamo hipotecario, ¿verdad? Y en Argentina vale un 5, ¿no? Más inflación. Pero bueno, alguien que tiene un salario que acompaña la inflación por la razón que sea, efectivamente, y no son pocos los que tienen salarios que acompañan la inflación, no digo que sean todos, pero tampoco son tan poquitos, es una tasa que suena que está bien. Y adicionalmente el rendimiento de una inversión inmobiliaria por un departamento usado, si uno lo pone en alquiler, hoy brilla bastante más que antes, ¿verdad? La derogación de la ley de alquileres dio lugar a que los alquileres actuales de alguna manera vayan acompañando la inflación, con un dólar planchado, con alquileres que acompañan a la inflación y con el precio del metro cuadrado que no subió, la rentabilidad de comprar un departamento usado respecto del alquiler hoy está más o menos el doble o capaz que más incluso que lo que estaba un año y medio atrás, lo cual es un incentivo adicional a comprar departamentos usados. Con lo cual, la primera oportunidad, si me preguntás, para el inversor de a pie, comprate mañana a la mañana un departamento usado, porque esto solo, voy a decir una cosa que es incorrecta técnicamente, pero solo para entender el concepto, solo puede subir, ¿no? Solo puede subir. Es obvio que estoy exagerando y es obvio que no está escrito en piedra y es obvio que puede fallar, pero digo, las chances de que falle son bajísimas claramente, siguiendo esta lógica que acabo de describir. Respecto del mundo del desarrollo inmobiliario, la lógica es un poco distinta y esto sí requiere de ya no tanto inversores de a pie, sino inversores un poco más sofisticados, ¿verdad? Y cuando digo un poco más sofisticados, son aquellos que no toman decisiones por la descripción de variables como las que acabo de mencionar, sino que tienen una lectura ya un poquito más a mediano plazo, una lectura que ya incorpora variables de la evolución de la macroeconomía un poco más sofisticadas y un poco más elaboradas. Y respecto de eso, yo tengo la firme percepción que efectivamente hay un porvenir de la Argentina en el cual esto que estamos viendo es solamente el inicio de un proceso que va a terminar consolidándose, un proceso en el cual la Argentina por años por delante, no sé cuántos, pero años por delante, no meses, sino años por delante, va a ir consolidando el rumbo que estamos viendo en la actualidad, que finalmente la inflación se va a poner en línea con los niveles inflacionarios que tenemos en la región y en el mundo, es decir, que la inflación finalmente va a ser abatida, por llamarlo de alguna manera, y que el paradigma de la balanza cambiaria argentina va a llevar a la Argentina a que se vuelva un país que lo que ahora nos parece caro, va a ser a futuro más caro aún. Lo que ahora nos parece caro va a ser a futuro más caro aún. Está lleno de desarrolladores inmobiliarios que hoy, debido al encarecimiento del costo de construcción y a que los precios de venta no acompañan, empezaron a ralentizar los procesos edilicios en respuesta a esta realidad. Y desde mi personal punto de vista, que de vuelta no está escrito en piedra y que puede fallar, pero desde mi personal punto de vista, eso es un error. Eso es un Ujú. error, ¿verdad?
¿Y por qué digo que es un error? Porque efectivamente la Argentina se encareció, eso es un dato, pero mi percepción es que tal como yo creo que va a devenir la macroeconomía argentina, lo que hoy nos parece caro en dólares, el año que viene va a ser más caro aún en dólares. Y lo que el año que viene nos va a parecer caro, el otro año va a ser más caro aún en dólares. El efecto vaca muerta, el efecto litio, el efecto del alineamiento de la Argentina con Estados Unidos, el efecto del ingreso de ingentes volúmenes de dólares a la Argentina, producto de esta sucesión de factores que van a ocurrir, desde mi punto de vista, va a ser que los próximos años la Argentina sea bastante más cara en dólares que lo que es actualmente. Y eso me lleva a pensar que es un momento que lo que hoy nos parece caro, yo creo que debe ser aprovechado como una ventana de oportunidad para acelerar procesos constructivos, porque el año que viene va a ser más caro aún y el otro año va a ser más caro aún y todavía tenemos la oportunidad de encontrar la posibilidad de contratar obras en el marco de un proceso un poco más recesivo, un poco menos recalentado, una mejor capacidad de negociación con proveedores, con importadores por supuesto, con contratistas, etcétera, etcétera, de forma tal de ir generando producto en este momento en el cual es difícil hacerlo y desalienta a muchos y muchos ralentizan las obras. Me parece que la oportunidad pasa exactamente por la contracara de esto, el ir generando producto, el ir teniendo a mano la disposición de tener producto para que cuando finalmente la normalización de la Argentina empieza a hacer que el sol salga, esto es que efectivamente el sistema financiero se termine de amigar con el desarrollo inmobiliario, los créditos hipotecarios se terminen de generalizar, el financiamiento bancario de proyectos inmobiliarios termine de aparecer y de afianzarse, la aparición del mercado de capitales con vocación de trasladar plata a nuestro sector termine de concretarse y de materializarse, cosa que por ahora es recontra embrionario. Cuando todo eso ocurra, el paradigma de precios de los activos inmobiliarios va a ser completamente distinto. Déjame que te dé solamente una anécdota que a mí me resulta como muy potente como muy autoexplicativa, que a mí me hizo pensar en muchas de las cosas que te estoy contando ahora. Yo viajo mucho al exterior por temas de desarrollo inmobiliario, institucionales, empresariales, etcétera, y una cosa que me hizo un clic fue hace unos pocos meses, llegando a España, a Madrid. Te cuento una anécdota personal, pero déjame que la cuente como tal porque es muy potente y permite entender esto que estoy diciendo, ¿verdad? Me bajé del avión en Barajas y el señor que me llevó en el Uber hasta el hotel me contó que estaba comprándose un departamento de, no me acuerdo cuánto, pero ponele que me dijo 700.000 euros, 800.000, algo en ese rango, ¿verdad? Y yo pensé que me estaba tomando el pelo, que me estaba cargando, que yo, con lo cual poca atención le presté. Pero cuando llegué al hotel, el que me ayudó con las valijas hasta el cuarto del hotel me contó una anécdota más o menos parecida, ¿no? Que efectivamente estaba buscando en el Zona Prop de España, que se llama Idealista, Idealista. departamentos de cerca de 1 millón de euros, ¿verdad? Y cuando llegué a la primera reunión comercial, no el empresario al que fui a ver, sino el que me atendió, me llevó hasta el escritorio y me sirvió café, me contó más o menos lo mismo, ¿verdad? Estoy exagerando un poco, pero solo para que se entienda a grandes rasgos el concepto. Y entonces eso me hizo un clic en la cabeza, porque me hizo pensar que efectivamente esta gente, que es la clase media, media baja incluso, en el mundo desarrollado, en España, que igual podría pasar en París o en Londres, ¿verdad? Clase media baja, con un salario muy moderado en el mundo desarrollado, ¿no? Que a la hora de comprar departamentos, efectivamente en Idealista mira departamentos que valen esa guita, efectivamente mira departamentos con esa plata, ¿verdad? Efectivamente él puede elegir un departamento que vale esa plata, puede
dejar una reserva por ese departamento, puede ir a un banco a sacar un préstamo a 20 o a 30 años para comprar ese departamento y efectivamente puede escriturar y comprar ese departamento y pagar a lo largo de 20 o 30 años una cuota que representa el 20 o el 25 o el 30% de sus ingresos Claro. mensuales, ¿verdad? Y para ese señor, la anécdota es la siguiente, lo que me hizo un clic en la cabeza es que para ese señor los 700.000 euros son una abstracción total, ¿verdad? O sea, es una abstracción, ¿no? O sea, ese tipo nunca vio toda esa plata junta, no es que la puede contar, no es que la pueda agarrar e irse de vacaciones, no es que puede comprarse un Rolls Royce porque tiene esa plata, pero sí es verdad que compra, es literal que compra departamentos de esa plata, ¿verdad? Y sin embargo, ese monto, que es el monto, el rango de precios que él mira en internet, es una abstracción para él, ¿verdad? O sea, él buscó un departamento que vale esa plata, él dejó la reserva, fue al banco, el banco le prestó el 85% de ese departamento, esa plata le entró a su cuenta y un milisegundo después salió de su cuenta y fue al vendedor y ya está. Y finalmente el tipo se quedó, entre comillas, esclavizado, ¿verdad?, con el banco por 20 o Pagando la 30 años cuota. para pagar esa cuota. Con lo cual, para ese señor, las 700 lucas es una abstracción. Pero, yo soy desarrollador inmobiliario, con lo cual yo miré la película entera. Y entonces ahí me di cuenta, ahí me hizo clic y dije, espera, efectivamente para el comprador es una abstracción, pero, para el vendedor no es una abstracción, ¿no? Para el desarrollador inmobiliario no es ni un milímetro, es de verdad, esa es plata de verdad, porque esa plata, las 700 lucas, le entran completas al desarrollador inmobiliario, contantes y sonantes, ¿verdad? Y el desarrollador Correcto. inmobiliario con esa plata la usa para el terreno, la usa para financiar la construcción, la usa para llevarse su ganancia. Te quiero decir, o sea, o sea, ¿y por qué traigo esta anécdota? Porque en desarrollo inmobiliario en Argentina, nosotros durante años, ¿cómo le ponemos el precio a un metro cuadrado? ¿Cómo le ponemos el precio? Yo te lo respondo, es una pelotudez, ¿cómo le ponemos el precio? ¿Cuánto vale el Nos terreno? marcan. ¿Cuánto cuesta la obra? ¿Cuánto quiero ganar? Ese es el precio, se acabó, ¿no? O sea, sumar y restar, o sea, eso, cualquiera con dos dedos de frente puede hacer esa cuenta, es facilísimo ponerle el precio a un departamento en construcción o en pozo. ¿Cuánto vale el terreno? ¿Cuánto vale Acá de construir con todo tierra. incluido? ¿No? ¿Cuánto vale construir con todos los honorarios, las comisiones, los Mm. impuestos, qué sé yo? ¿Cuánto quiero ganar? Ese es el precio. En el mundo desarrollado no funciona así. No funciona así. ¿Sabés cómo se pone el precio de un metro cuadrado? Te lo voy a decir un poco técnicamente, pero para que se entienda. El precio de un metro cuadrado es el valor actual neto del 25% del salario de un taxista de Uber descontado a la tasa del crédito hipotecario. Es un poco técnico lo que acabo de decir, pero déjame que te lo explique. Es el préstamo que el tipo puede sacar en Y base puede al pagar. 25% de su salario, descontado la tasa que le cobran por el préstamo hipotecario. Y eso da el metro cuadrado. Y Mm. cuando el mundo se normaliza y cuando el crédito hipotecario se generaliza, los precios de los activos inmobiliarios pasan a comportarse de una manera copernicanamente diferente. Copernicanamente diferente. O sea, entre comillas, se independizan de terreno, más obra, más lo que, se independizan, digamos, ¿entendés? O sea, es el emergente de otra cosa. Correcto. Entonces, cuando pasa a ser el emergente de otra cosa, el metro cuadrado vale otra guita. Y efectivamente, el metro cuadrado que un madrileño de clase media baja, taxista de Uber, puede pagar para comprar un departamento de 70 metros cuadrados en la periferia, en la zona de clase media baja de Madrid, vale 6 lucas. Vale 6 lucas, ¿verdad? O vale 7 lucas, ¿no? En Madrid. Mm. Y efectivamente vale eso. Y eso es lo que hay que ver. O sea, si en verdad es que hay que ver, eso es lo que hay que ver. Claro, en el entendimiento, en la apuesta y en el convencimiento que el rumbo que Milei le puso a la macroeconomía termina de consolidarse, termina de establecerse, termina la Argentina de normalizarse, porque cuando termina de normalizarse, el cambio en nuestra industria Sí, sí. es cualitativo, es abismal. O sea, si vos me preguntás,
en la economía argentina, ¿cuál es el sector que en gran volumen tiene capacidad de la mano de la normalización, generar un cambio súper radical en términos del valor de los activos? Es efectivamente el sector inmobiliario. El sector inmobiliario, porque nosotros venimos de la edad, de la era, si querés, como precapitalista, ¿no? O sea, ¿por qué digo precapitalista? Porque en la época en la que no había crédito, ¿no? O sea, el capitalismo tiene muchas cosas que lo caracterizan como tal, pero un elemento característico y propio del capitalismo es Es verdad. efectivamente la existencia del crédito, ¿no? Y en Argentina hemos vivido décadas sin crédito, porque no sin bancos, sin crédito. Perfecto. Bancos había, pero los bancos con los depósitos lo único que hacían era prestar al Estado, con lo cual el sector privado, ni las empresas ni las familias tenían crédito, ¿verdad? Bueno, cuando aparece el crédito en las empresas y en las familias, tiene un impacto en la economía gigantesco, gigantesco, pero uno de los segmentos en los que más impacto tiene, efectivamente, es en el valor de los activos inmobiliarios, que a mi criterio tienen una chance de generar un cambio de valor fenomenal. Y quien logre, y si esto ocurriera, podría no ocurrir, ¿verdad? O sea, no es que seguro Milei la va a pegar, pero yo creo que sí, digo, por ahí no, ¿no? Pero suponiendo que sí, los que tengan capacidad de leerlo con anticipación, de verlo con anticipación y de tomar decisiones en ese sentido con anticipación, seguro van a ser los ganadores de la película y esos son los que yo llamo los actores más sofisticados del mercado, los que hoy están leyendo esa película y tomando decisiones en consecuencia, ¿no? Bien, Damián, resumiendo lo que nos contás, estamos en una etapa de costos altos que Sí, llegaron para quedarse, sí, que digo que como desarrolladores tenemos que trabajar para matizarlos, pero que en la estructura de costos es la que tenemos y que va para adelante. Estamos esperando, en base a la normalización del sistema financiero, un acompañamiento de los precios, que cuando se consolide esto, se consolide la mano de los créditos para usuarios que ya existen, pero bueno, terminen de calzarse, correcto. seguido de los créditos para desarrolladores, el precio nos va a terminar acompañando y va a acompañar, va a facilitar y va a dar existencia a una demanda que hoy está muy Exacto, acotada. exacto. Todo eso lo que acabas de decir, Juan Pablo, está perfecto, solo que puertas adentro de una desarrolladora inmobiliaria, el estar preparado para todo lo que acabas de decir es súper, súper Complejo. laborioso, es súper complejo e implica una transformación puertas adentro de las desarrolladoras que no podemos subestimar y que no es fácil y que muchas siquiera, estoy seguro que no van a poder ni afrontar, ¿verdad? Comparto. Algunas, porque están en cabeza de desarrolladores grandes, ya con mucha inercia, ya con menos capacidad desde mental hasta empresarial de adaptarse a un cambio tan fuerte, otros porque son jovencitos y no entienden nada y qué sé yo, y otros que sí, que la van a pegar y que efectivamente van a... Pero digo, no, o sea, lo que vos acabas de decir es perfecto, pero no podemos subestimar ni un minuto la enorme complejidad que implica adaptar desarrolladoras inmobiliarias acostumbradas a trabajar en la prehistoria para que de repente en 2 o 3 años trabajen en el primer mundo, entre comillas, digamos. No es fácil, ¿eh? No es No, fácil. Vos pensá que el hacer más eficiente los procesos constructivos es complejísimo. Preparar las compañías para calificar para créditos bancarios es complejísimo. En fin, ¿no? La te, tecnología ni hablar. O sea, hay un montón de facetas que hacen que sea súper complejo y estoy seguro que muchos ni siquiera van a estar en condiciones o con capacidad de hacerlo, ¿no? te sumo una faceta más que no la estamos Dale. tocando, pero que subyace acá, que es aprender a atender al usuario. Hoy estamos Claro, acostumbrados como claro. desarrolladores a Total, atender inversores. Y tenemos que total, saltar y llegar a total, las familias. Digo, es un cambio en totalmente. nuestro paradigma, nuestro cliente es otro, totalmente. Con lo cual, la estrategia de ventas, la estrategia comercial, los vendedores, la forma de comunicarse, la forma de presentar el producto. Mira, una cosa que a cualquier desarrollador inmobiliario que llega a Argentina y que quiere visitar emprendimientos, y me toca a mí con mucha frecuencia acompañarlos, llega a emprendimientos grandes y me dice, pero ¿cómo puede ser si el desarrollador que está haciendo este proyecto, cómo no tiene un showroom, cómo no tiene un departamento modelo, cómo no tiene tecnología de punta para seducir a la familia, cómo no tiene un interiorista o un decorador o un paisajista a disposición para lo que fuera? ¿Cómo puede ser que no esté todo? ¿Tan brutos son los desarrolladores? Y mi respuesta es no. No solamente no son brutos, sino que además
estos desarrolladores, igual que vos o que yo, viajan por el mundo, visitan emprendimientos, ven lo mismo que hacen estos desarrolladores, pero cuando lo trasladan a la Argentina, no lo aplican. No porque sean brutos, ni un milímetro de brutos tienen, es porque de verdad, como bien decís vos, Juan Pablo, tienen una técnica muy afilada y muy fina y muy sofisticada de atender a otro perfil de señor, que es el que pone su plata en proyectos, en emprendimientos inmobiliarios, que efectivamente no es la familia, que no es el usuario Ujú. final. Entonces, para dialogar con el perfil de inversores, o de gente con el que dialogamos nosotros como desarrolladores, muchas de las técnicas que se usan en el primer mundo acá son inútiles y no hay que usarlas. Es inconveniente usarlas. Por eso no se usan. No de brutos. Es que no se usan porque es inconveniente usarlas. Pero claro, efectivamente, como vos decís, en el cambio de paradigma del que estamos hablando, esas cuestiones que están al alcance de la mano, porque todas las conocemos de otras partes del mundo o de otros momentos más normales de la Argentina, por ejemplo, de acá del 90, van a tener que reeditarse, efectivamente. Bien. Sí, sí, la verdad que se viene, como decís, un cambio de paradigma donde van a sobrevivir pocos, otros no, y creo que se va a quedar eso, los mercados más, los desarrolladores más eficientes que nos van a, bueno, nada, nos van a acompañar en los próximos tiempos. Damián, te dejo una última pregunta Dale, em, para ir cerrando. dale. Mirando al futuro, a ver, venimos hablando de todo el presente, de lo que nos desafía en el corto plazo, pero nos queda un desafío muy grande como desarrolladores de mira a la Argentina. Argentina tiene un déficit habitacional de orden de 6,5 millones de viviendas, de las cuales más No, o menos, me parece que el número estadístico es mucho menor, pero los efectos es lo mismo. no, De millones ya digo, seguro. Millones seguro, no importa. creo que son Millones. algo de 3 millones donde hay que corregir algo de la vivienda y 3 No, millones de es lo vivienda mismo, es lo faltante, mismo. pero bueno, A los pero es efectos algo infinitos. así. A los Sí, efectos digo, infinitos. Sí. como desarrolladores, digo, y que acá es, a ver, es un poco pensar un poco hacia adelante, no espero una bajada de línea más concreta porque no sabemos ni lo que se viene mañana. ¿Cómo nos preparamos los desarrolladores para esto, para el futuro, para... A mí me suena que en el cortísimo plazo es poco lo que podemos hacer por estas cuestiones que estamos diciendo, que hay como una inercia de una manera de trabajar y migrar o trabajar de otra manera. No se puede transformar ni una compañía ni una industria de un día para otro, pero Ujú, sin lugar a dudas se presenta primero eso que vos estás planteando como una gran oportunidad de hacer algo de enorme impacto social y también económico, de un gran volumen de actividad para todos nosotros, que es el poder hacer algo al respecto. Y sobre esto, lo primero que te diría, o lo más importante que te diría, es que la industria de la fabricación de casas en el mundo, y la tecnología de la construcción propia de la fabricación de casas en el mundo, en los últimos años ha tenido un avance fenomenal que nosotros no vimos, no supimos ver y no nos interesó mirar porque la Argentina estaba en la prehistoria, ¿verdad? Con lo cual, el ir a ver cómo se hacen casas modulares, cómo se hacen casas prefabricadas, cómo se hacen casas extendibles, cómo se hacen casas para el segmento de clase media baja en China, por ejemplo, o en India, por ejemplo, o en otras partes del mundo, es algo que no nos importó, no nos interesó, estaba fuera de la agenda. Para empezar, no se podía importar, con lo cual para que íbamos a viajar como turismo, ¿no? O sea, pero no se podía importar, ¿verdad? La Argentina era baratísima, ¿no? O sea, había un montón de razones por las cuales esa temática estaba fuera de agenda. Se presentan novedades al respecto. La primera es que la tecnología de fabricación de casas en el mundo mejoró abismalmente, como tantas otras industrias, ¿verdad? Así como la industria automotriz mejoró un montón, la industria de los celulares mejoró un montón, la inteligencia artificial mejoró un montón, la casa también, ¿no? O sea, siguió la misma lógica, ¿verdad? O sea, no es que las casas quedaron en la prehistoria y somos modernos en el teléfono celular, en la laptop, y en el auto eléctrico, no. Las casas siguieron la misma lógica, ¿verdad? Esa es la primera variable que hay que mirar. La segunda variable es que hoy la economía está abriéndose aceleradamente. Eso también hay que mirarlo, porque antes viajar era inútil porque no se podía traer. Hoy la economía argentina está abriéndose aceleradamente, segunda variable a tener en cuenta. Tercera variable a tener en cuenta, la Argentina se recontra encareció, mientras que el costo de estas construcciones en el mundo están igual que antes, ¿verdad? O sea, ¿cuánto costaba el año pasado el metro cuadrado de casa modular en China? Lo mismo que 3 años anteriores, o sea, lo mismo básicamente. Estoy exagerando si lo mismo, pero te quiero decir, en esencia no cambiaron los precios, mientras que la Argentina se recontra encareció.
Y por último, en la Argentina apareció el crédito hipotecario, ¿verdad? Cosa que antes no estaba, con lo cual hay un nuevo ecosistema potencial de actividad para el desarrollo inmobiliario vinculado con este tema que vos traes, que combina estas variables que acabo de mencionar sintéticamente y que vuelvo a repasar y que resumo. Gran avance en tecnología de construcción de casas modulares, prefabricadas, ¿no? O sea, lo que antes era una casa de pésima calidad, como supo ser la fabricación china décadas atrás, ¿verdad? Hoy los autos chinos son mejores que el Rolls Royce, por decir algo, los autos eléctricos son mejores que los Tesla, no, no soy un experto en eso, pero digo, se entiende el concepto, ¿no? Y la laptop de Apple es mejor, la China es mejor que la que es extraordinaria, ¿verdad? Y el reloj traído de China es extraordinario, también tiene de mala calidad, pero tiene de excelente calidad. Bueno, en casa pasó lo mismo, con lo cual el avance tecnológico es un dato, en primer lugar. En segundo lugar, la Argentina está carísima, con lo cual hoy se presenta la oportunidad, con una economía abierta, de traer, de importar insumos, lo que fuera, vinculados para darle viviendas a ese segmento de millones de personas, de familia que vos estás mencionando, una economía más abierta que permite que eso sea posible. Y por último, crédito hipotecario. La combinación de todo eso para mí da lugar no a que mañana, tampoco el lunes que viene, me animo a decir que difícilmente este año, pero seguramente sí el año que viene y seguro el otro año, el desarrollador inmobiliario tenga que migrar y termine migrando a tener un formato de compañía equivalente a cómo es un desarrollador inmobiliario promedio en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, México o Brasil. ¿Qué hace un desarrollador inmobiliario normal, promedio en Uruguay, Bolivia, Perú, Chile o México o Brasil? Viviendas para clase media y clase media baja que se financian con préstamos bancarios. Eso es lo que hace. En la Argentina, el desarrollador inmobiliario, por razones autoexplicativas que no hace falta que desarrollemos ahora, pero todos conocemos, vino trabajando las últimas décadas solamente para el segmento ABC1, que es el 5% de la población. Quiere decir que te quedó el 95% ajeno a nuestra actividad. Las chances de bajar a trabajar para el 20% de la población, 30% de la población, no el más rico, sino la clase media, por decir algo, para mí es una cosa que se viene, es una cosa que hay que prepararse para hacerla. Por supuesto, estamos hablando de un volumen infinitamente Enorme, mayor que enorme. el volumen que hemos venido trabajando en los últimos años. Requiere compañías completamente diferentes, compañías que, por ejemplo, pueden entrar en un banco y pueden mostrar un balance, digo, por dar un ejemplo cualquiera, ¿verdad? O sea, entrar en un banco y mostrar un balance, ¿no? Que no es tan obvio en nuestra industria, ¿verdad? No mostrar un balance, un patrimonio, una historia crediticia, ¿no? Digo, por dar un ejemplo de tantos otros que podríamos dar, implican cambios muy fuertes. Esos cambios, para mí, se vienen. Bueno. Damián, no te robo más tiempo, te agradezco tu tiempo, te agradezco la participación y muy claro con tus conceptos. Bueno, gracias. Un saludo para todos los que te siguen y desde ya muchas felicitaciones por esta tarea que haces de procurar difundir no solamente lo que yo diga naturalmente, sino lo que dicen un montón de colegas, que permiten a que cada uno se haga su propia composición de lugar, de la información que va recibiendo y tome decisiones a conciencia, que hoy por hoy es muy importante porque los cambios son muy fuertes, con lo cual mis más sinceras felicitaciones por esta tarea que haces de difundir este tipo de cosas. Damián, te agradezco, que tengas una excelente tarde. Gracias a Gracias. Dios. Chao, chao. Gracias a todos los que están escuchando.